pero tiene algunas especificaciones que las vamos a notar ahora, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver el desarrollo de algunas cuentas importantes. Ya hemos visto los fondos en avance, cómo se desarrollan, y aquí vamos a utilizar las cuentas de construcción en proceso de bienes de dominio público y construcciones en proceso de bienes de dominio privado. Dos cuentas muy importantes que nos hablan acerca de los bienes que se construyen para entregar a la sociedad y se llaman bienes de dominio público, y los bienes que se construyen para la entidad que se transforman en activos fijos que se llaman construcciones en proceso de dominio privado. Una vez que ese dominio privado es terminado, pasa a ser un bien inmueble de la entidad. En cambio, el dominio público, una vez que se termina, se entrega a la sociedad, no es activo fijo de la entidad. Y la tercera cuenta, las acciones y participaciones de capital, que se refieren a todo lo que es inversión, sea inversiones en empresas privadas, empresas públicas, que sea en cuotas de participación en Cotel, digamos, todo eso, acciones y participaciones de capital. Son tres cuentas. Vamos a ver acá algo muy importante, por ejemplo, que las construcciones en proceso de dominio público tienen como contracuenta de control, digamos, la cuenta de patrimonio público. ¿Ya? Que esto vamos a ver su cuenta específica. Antes se llamaba patrimonio público en formación, que era contracuenta de la construcción de dominio público. Ahora se lo denomina como patrimonio público nada más, pero es contracuenta. Quiere decir que parecerían ser cuentas de orden, ¿no? Que se manejan al mismo tiempo. ¿Ya? Que cuando la obra es concluida y se entrega, va a desaparecer el patrimonio y va a desaparecer la construcción. Todo eso lo vamos a ver a través de los ejercicios este ejercicio que les he diseñado ahora. ¿Ya? También vamos a ver en este caso el tratamiento en cuentas de orden de la cuenta crédito fiscal, que debe ser contabilizado en cuentas de orden de acuerdo con la Resolución Suprema 22-29-58, que es la norma básica, ¿no? Y las cuentas que vamos a utilizar son la 8 y la 8, es decir, son cuentas de orden. La 81-110 para el activo, crédito fiscal por liquidar, y el 82-110, crédito fiscal por declarar. Entonces, estas son cuentas de orden nada más. Sabemos que al ejecutar un presupuesto de gastos, se ejecuta el 100% y el crédito no se contabiliza como crédito, que va a disminuir el costo, sino en cuentas de orden, porque la entidad se va a convertir en una entidad de información tributaria. Y las cuentas que les aclaré, en construcciones en proceso, tanto de dominio público como de dominio privado. Las transacciones son estas, ¿no? Las 19, 20 transacciones que les he diseñado. Para esto necesito que la persona que me estaba ayudando a compartir pueda hacer su libro diario, son mayores, y voy a ir dictándoles para ir procesando esta información. Esto es antes de entrar a una ejecución del presupuesto. Ya todavía no vamos a utilizar eso, pero bueno, este es un casito un poquito más avanzado, porque además tiene una característica en cuanto a la venta de un bien o de una acción. Por ejemplo, aquí vende parte de las acciones, ¿no? Para que tengamos movimiento en la cuenta de flujo de efectivo por financiamiento o inversión, y también nos afecta a lo que va a ser la CAIF. ¿Ya? Quisiera, por favor, entonces, que si está la persona que me va a ayudar a compartir, sería bueno, porque vamos a necesitar eso. ¿Ya? Yo soy. Ya, perfecto. Mientras nos preparamos, podemos a buscar la 22, 29, 58. No estoy en mi casa ahora donde las clases, estoy en el interior, entonces un poquito de bulla van a escuchar acá donde estoy preparado. Buscaremos la resolución por un ratito, ¿ya? Quiero leerles algunas partes importantes, lo debo tener acá.
A ver la resolución. Buscaremos un ratito. Ya está. Esto los voy a compartir. Vamos a ver primero esto. Ay, Dios mío, otra vez lo mismo. Buen día, licenciado. Disculpe, su micrófono está apagado. ¿Ya estamos? ¿Sí? Ahora sí, licenciado. Oh, gracias. ¿Ya? Entonces, el campo de aplicación de la norma, de la contabilidad gubernamental, según la norma, nos dice, se aplica en toda la administración central, ¿ya? Que son los ministerios, que son el poder legislativo y judicial y electoral en sus unidades administrativas, y también las instituciones públicas descentralizadas sin fines empresariales, instituciones públicas descentralizadas, las cuales aplican todo lo que estamos viendo ahora, ¿no? ¿Ya? Y los gobiernos municipales, departamentales, como están acá, las universidades, tienen un propio sistema
pero que están regidos por la norma 1178. Bien, eso nos aclara la norma. Un poquito más vamos a avanzar. ¿Qué es el sistema de control integral? Es el conjunto de principios, normas, recursos y procedimientos que consideran regulaciones jurídicas, normas técnicas y prácticas administrativas en el sector público. Son procedimientos incorporados en un sistema de registro de información a través de la cual le permite a la sociedad conocer los recursos que poseen activos, así como los pasivos y el patrimonio. Ahí están los objetivos que ya hemos visto en algún momento. Registro único, todo esto hemos visto. Y lo que quiero es analizar a partir de los momentos de registro que también hemos visto. Para los ingresos, los momentos de registro son la estimación, el devengado y el percibido. Y los momentos de registro para los gastos, la apropiación, el compromiso, el devengado y el pagado. Ya hemos visto esos momentos. Y hay un preventivo más, aplicación sobre el preventivo. El preventivo es un acto administrativo útil para dejar constancia, certificar o verificar la disponibilidad de crédito presupuestario y efectuar la reserva de los mismos al inicio del trámite de gasto. Entonces, hay un registro preventivo que sirve como un procedimiento administrativo para indicar la separación de la partida presupuestaria, pero también ya, digamos, informar acerca de los saldos que existen en esa partida presupuestaria. Los libros que utilizan, el libro diario, el libro mayor, auxiliares, libro de bancos, libretas bancarias, etc. Todo lo que se utiliza normalmente en la contabilidad. Yo utilizo los clasificadores y tablas del sistema. Clasificadores presupuestarios, que ya sabemos, tanto para ingresos como para gastos. ¿Cuáles son los clasificadores presupuestarios? Para gastos, el clasificador presupuestario por objeto del gasto. Para ingresos, tenemos ingresos por fuentes de financiamiento, por organismo financiador, por entidad de transferencia, que son todos los clasificadores que vamos a utilizar en la ejecución ya contable. Un plan único de cuentas, que ya lo tenemos, y nos faltan las matrices de conversión, nada más, que sería la forma en aplicar. Quiero entrar a la parte importante. Aquí está. El 4110 de esta norma nos aclara y nos dice los bienes de dominio privado y público. Las cuentas que vamos a ver en el ejercicio. El sistema de contabilidad integrada diferencia los bienes del Estado en bienes de dominio privado o institucional y bienes de dominio público o de la comunidad. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que los bienes son de dominio privado, que se van a convertir, al concluir la construcción, se van a convertir en activo fijo. Y al concluir la gestión, los bienes de dominio público no pasan a ser activos fijos, sino se entrega a la sociedad. ¿Ya? Si una entidad construye una posta sanitaria, no es su activo fijo, puede entregar a la sociedad. Si un gobierno municipal hace un camino, no lo va a tener como activo fijo, lo va a entregar a la sociedad. Si hace un parque, lo propio. De eso nos habla. Dice, están constituidos por activos materiales o inmateriales de uso de la entidad, cuyo derecho propietario está registrado a nombre de la misma. Eso es bienes de dominio privado de la entidad. Constituyen a la prestación dice, contribuyen a la prestación de servicios públicos. Los costos de depreciación, amortización o agotamientos registrados se consideran para la determinación del resultado del ejercicio. O sea, hay depreciaciones, hay amortizaciones. Estos activos corresponden a edificios, instalaciones, equipos muebles, patentes, licencias, etc. Los bienes de dominio privado están sujetos a depreciación
revalorización y actualización de acuerdo a disposiciones establecidas para el efecto. Están basados en la norma que contrae 4, ¿no? Para el revalúo técnico. Además, integran este tipo de bienes las construcciones en proceso de bienes de dominio privado, las mismas que a su conclusión son incorporadas al patrimonio institucional mientras dure la construcción de estos bienes. No son sujetos a depreciación. Entonces, mientras se va construyendo, no se deprecian. Al concluir, pasan al poder de la entidad y se comienzan a depreciar. Eso nos dice la norma. ¿Ya? Segundo, nos dice, además, integran este tipo de bienes las construcciones en proceso de bienes de dominio privado, las mismas que a su conclusión son incorporadas al patrimonio institucional. ¿Ya? Y ahora vamos, los bienes de dominio público son bienes de uso irrestricto por la comunidad, como puentes, carreteras, plazas, áreas verdes, etc. En algunos casos de uso restringido por tasas o derechos que no tienen el propósito de reponer dichos bienes, por ejemplo, autopistas, franjas, etc. Entonces, esos son bienes de dominio público, irrestrictos, son utilizados, los caminos son utilizados, los parques, las plazas son utilizadas, pero pueden haber algunas que no, como por ejemplo, digamos, como por ejemplo, carretera donde hay peaje, entonces simplemente para su uso determinan un importe. ¿No? Nada. Esas son entonces las diferencias de privados y públicos. Dice, no constituyen bienes rentables y aun cuando lo fueran tienen siempre un fin distinto de lucro. O sea, siempre van a ser de servicios. Los bienes de dominio público no se deprecian ni se actualizan. Los bienes de dominio público no pueden ser enajenados ni adquiridos por derecho. Tienen valor de uso, su fin es prestar un servicio. Eso es en cuanto a los bienes de dominio público y dominio privado. Otra cuenta, costo de estudios, investigación y supervisión. Entonces, cuando una entidad comienza a hacer algún estudio para construcción de un puente o de un camino, o cuando hace una investigación y sus costos de su investigación y supervisión son capitalizables al proyecto. Dice, los costos de estudios e investigaciones se capitalizan cuando sobre los mismos existe certeza suficiente de que generarán bienes de capital, los que permitirán al futuro el mejoramiento o la prestación de servicios públicos. Deben ser presupuestados como proyectos de formación bruta de capital. Entonces, cuando se va construyendo algo, para construir hay que hacer el estudio de prefactibilidad, de factibilidad, todo lo que es costo de investigación y supervisión se capitaliza, donde está presupuestado y se capitaliza como una formación bruta de capital fijo, que va a ser activo fijo al final. Cuando estos costos no cumplan los requisitos señalados anteriormente, debe construirse un gasto de la gestión y debe estar inscrito. Si estos desembolsos no van a terminar en un bien construido que aumente la formación bruta, se va a llevar al gasto. ¿Ya? Los costos de estudios e investigación para proyectos de inversión en bienes de dominio privado y público se activan durante el periodo de su desarrollo, capitalizados. Cuando el estudio ha sido concretado en un proyecto de inversión, al inicio de las obras civiles vinculadas a dicho estudio, este debe ser contablemente cargado a la construcción en proceso, hasta que se termine. Cuando los estudios de investigación no se concretan en proyectos de inversión de capital, los que corresponden a estudios de dominio público deben darse baja contra el patrimonio público y los que corresponden a estudios para bienes de dominio privado. Lo que hemos visto, hay una contracuenta de la de dominio público que se llama patrimonio público. Se da baja las dos al mismo tiempo. ¿Ya? Esa es otra cuenta. Luego viene la depreciación, que ya conocemos cómo se hace la depreciación. La amortización de activos intangibles también. ¿Qué nos dice sobre esto? El activo intangible de un activo identificable es de carácter no monetario y sin apariencia física que se posee para ser utilizado en la producción o suministro de bienes y servicios a la comunidad, para ser arrendados o terceros o para funciones relacionadas con la administración de la entidad. Sabemos lo que es el activo intangible, un activo que
tiene carácter, digamos, que no puede ser identificado formalmente, ¿no es cierto? Pero es un costo que tiene y el cual se debe amortizar durante un periodo de tiempo. Según la norma, 4 años se lo va a amortizar. La amortización de programas informáticos de alta obsolescencia debe determinarse con base a criterios técnicos de venta sustentados. ¿En cuánto tiempo se va a amortizar un programa informático? En base a un informe técnico. Por lo que la amortización de estos activos intangibles pueden darse en periodos menores a lo establecido en formas legales. No siempre los 4 años, sino en función de un informe técnico. Evaluación y presentación de inventarios, el PEPS. Ya sabemos todo lo que es evaluación y presentación, precios de mercado o precios PEPS. Previsión para evaluación de cuentas de activos. Y igual, ¿no es cierto? Puede haber, diremos, aquí dice, las entidades públicas, en función a la naturaleza de sus operaciones, deben establecer las previsiones necesarias para evaluar el activo corriente y no corriente a través de las previsiones correspondientes. Las empresas públicas y las instituciones financieras deben efectuar las previsiones para la incobrabilidad de sus cuentas a cobrar, debiéndose agotar previamente todos los medios. Aquí ya estamos hablando ya de administración central, instituciones descentralizadas sin fines de lucro, pero también instituciones centralizadas con fines de lucro, con fines financieros, ¿cierto? La otra cuenta que hemos visto, fondos en avance. Son entregas de fondos a servicios públicos autorizados con cargo de rendición de cuentas bajo la responsabilidad de la máxima autoridad ejecutiva para cumplir propósitos específicos relacionados con la actividad propia de la institución. Ya hemos visto el tratamiento contable de los fondos en avance. Corresponde a transacciones de imputación presupuestaria registradas en el activo exigible. Ya. Impuesto al valor agregado. De esto quería también que hablemos. El organismo o los organismos que conforman la administración central y las entidades públicas descentralizadas sin fines empresariales, sin fines de lucro, no consideradas por el Servicio de Impuestos Nacionales como grandes contribuyentes, cuya misión es la prestación de servicios sin fines de lucro. Ahí están los ministerios y las instituciones que por situaciones extraordinarias emiten factura para la prestación de servicios individualizados, deben registrar el total de la factura como ingreso corriente con imputación presupuestaria. O sea, no deben contabilizar débito, dice el total del ingreso. Los organismos y entidades públicas citadas no generan el crédito fiscal, debido que para el pago del impuesto al valor IVA de dicha facturación sin derecho a compensación de crédito fiscal, se debe presupuestar en la partida de gastos correspondiente al total del porcentaje del impuesto para efectuar el pago al SIC, el cual implica la ejecución del presupuesto de gastos. Las empresas públicas son sujetas al régimen impositivo de acuerdo a leyes vigentes, generando el débito, el crédito fiscal y demás obligaciones. Esto es para las empresas públicas. Empresas. Lo que estamos haciendo ahora son instituciones descentralizadas sin fines de lucro. Por lo tanto, no contabilizan ni el débito ni el crédito. El gasto se va al 100%, el ingreso al 100%. Solamente utilizan cuentas de orden. Dice, presentación de la información de la ejecución presupuestaria. Todos los organismos y entidades públicas tienen responsabilidad de presentar información de su ejecución presupuestaria de recursos y gastos. Por expresión de estados financieros. La expresión de los estados financieros en las entidades públicas a manera constante se efectúa con base a la norma de contabilidad 3 del Consejo Técnico. El ajuste integral, el procedimiento integral en base a las UFBs. Entonces, en el sector público se está aplicando las UFBs. ¿Sí? Y nos aclara acerca de los estados financieros que ya hemos visto. Balance general, recursos y gastos corrientes, flujo de efectivo, cambios en el patrimonio, ejecución presupuestaria de recursos y gastos, CAIF y la información de estados de cuenta de información complementaria y las notas a los estados financieros. ¿Sí? Ahí están los balances o los estados financieros que hemos resuelto hasta ahora. Bien, esas eran algunas cosas que quería hacerles notar
con lo cual vamos a trabajar ahora. Ahí están los principios de contabilidad, están en la norma, la resolución suprema, que ya les he pasado los principios también. Las bases, la 1178, la norma del presupuesto, la norma de tesorería y las recomendaciones de las normas contables, ¿no? Como la 3, correcto. Digamos que este es la forma de prelación de las normas que se aplican en el sector público. La prelación. Primero las leyes. Primero la ley, el decreto, o digo, la constitución, las leyes. Después las normas, ¿no? Las razones supremas, las normas, y luego las normas técnicas. Bien, en este título ya tenemos la ecuación contable, etcétera, que es la misma forma de la contabilidad gubernamental. Ya se los voy a pasar esto para que también lo lean, aunque creo que ya les he pasado y no es necesario. Bien, eso es en cuanto a los aspectos de introducción que nos hace importante para resolver el caso. ¿Ya? Bien, ¿qué tenemos ahora? Veamos nuestro ejemplo. ¿Dónde está nuestro ejemplo ahora? No sé si lo tengo aquí. Veamos. No, no está aquí. No está aquí. Veamos el ejemplo. Caso 2. Ya. No sé si tienen alguna pregunta con relación a la norma, jóvenes. Está claro, van a poder leerlo además. Si no hay nada que aclarar, vamos al caso. ¿Puedes compartir tu pantalla y comencemos a hacer los asientos? Tenemos que tener el enunciado y los libros de arte. Sí, licenciado. Me tiene que dar permiso pero para compartir. No, no puedo compartir en este momento. Ok, yo voy a dejar de compartir. Dejo de compartir y entramos directamente. ¿Tu nombre es? Fernando, ¿Ya? Convertir en presentador y listo. Estás adentro. Ahora ya pues. está bien, licenciado. ¿Logra ver, licenciado? Perfecto. Muy bien. Ya tenemos las bases, ¿no es cierto? Este es el segundo caso y con ese ya vamos a poder hacer el examen. El primer parcial. No sé si ya van a nombrar ayudantes para que les ayude con la práctica que tenemos del PI, el POA, el presupuesto y la entidad, ¿no? Con el ayudante van a comenzar a trabajar también. Vamos, si tenemos un balance, ese balance del 2019 va a ser la apertura, ¿ya? Ese balance lo convertimos en comprobante número 1. Comprobante número 1. Lo puedes copiar y Sí, pasar todo esto. Ok, gracias. Tendrían que trabajar todos con eso. Están esperando que les pasemos, ¿no? Pero tendrían que cada uno entrar a trabajar. Cada uno debe tener. No estoy pidiendo yo que aparezcan sus fotos, sus imágenes, nada. Ya es responsabilidad de cada uno, pero deberían trabajar, ¿no? En algún momento no se les va a pasar algo y no van a tener. No se olviden que tienen que tener todos los apuntes, todo lo que hemos avanzado.
Bien, estamos partiendo de un balance y vamos a terminar también en balance, ¿no? En estados financieros. Exacto, entonces, Ok, entonces eso, una glosita tendría que ser para registrar la apertura de saldos del balance anterior, ¿no? Esa sería nuestra glosa. Sabemos que por procedimiento contable, este se va a convertir en mayores, ¿ah? En la apertura de los mayores, ¿no? O sea, por el ciclo contable, inmediatamente se transforma en los mayores de cada una de las cuentas. Segundo asiento, según la glosa directamente por apertura. Segundo asiento, los ingresos. ¿Qué ingresos vamos a tener y por qué concepto? Dice los ingresos por concepto de transferencias corrientes, depositados en cuenta corriente. Tenemos el Banco Unión contra ingresos por transferencias corrientes. Estamos utilizando una clasificación de ingresos, entonces, por origen del financiamiento, ¿no? Vamos a ver sus clasificaciones que les he pasado y las clasificaciones, creo que de cada una, cómo están esos ingresos, ¿no? En este caso, ingresos por transferencias corrientes. El Tesoro hace transferencias a las entidades para que ejecuten sus gastos. Viene del Tesoro, transferencias corrientes, quiere decir transferencias normales para funcionamiento de las entidades públicas. ¿Ya? Siento perfecto, ¿no? Si le ponemos glosa después, si quieres, ¿no? Para sí, sí. registrarlos en descorriente, ¿ya? No hay problema. Vamos a seguir con los comprobantes. El tercer comprobante, Perdón, no nos licenciado. olvidemos que al contabilizar banco contra transferencias corrientes, estamos ejecutando también un presupuesto. Por lo tanto, hay tres momentos de registro de los ingresos, ¿recuerdan? Los ingresos presupuestarios tienen tres momentos. ¿Cuáles son los momentos de registro del ingreso? Si recuerdan, los momentos de registro del ingreso es, uno, la estimación presupuestaria del ingreso, dos, el devengado y tres, el percibido. Estamos obviando esos dos puntos porque estamos trabajando sin presupuesto, solamente estamos yendo al momento del percibido. Banco contra ingreso, ya hemos percibido el ingreso. Tercer momento de registro. Vamos a la siguiente transacción. Los salarios pagados mediante cuenta corriente 7.900, más los aportes patronales. ¿De dónde viene esto? Viene del
Y no nos dice monto. Yo quisiera que le pongamos un monto, por favor. A ver, dice. Sí, No, no nos dice ¿qué monto. tiene, no ve? El monto de los aportes patronales no nos Ah, dice ya, esto. Yo lo he sacado de esta manera, ya. licenciado. De ahí le podemos sacar de ese mismo monto la porción del 16,71. ¿Cuánto ha sacado? ¿Qué porcentaje? Ah, no, licenciado, no hice el asiento para registrar, digamos, los sueldos pagados, o sea, para el vengamiento de los sueldos. Simplemente hice, pensé, yo entendí por este asiento que estábamos pagando de gestiones anteriores. ¿Ya? Pero estamos pagando parte, ¿no ve? Del salario Sí, dice salario y aportes patronales, entonces yo he tomado como base esto, licenciado. de los Esto es 7,900. sí, y he sumado más o menos cuánto debíamos de sueldos por Está pagar, bien, 14.000, y de está aportes bien. 3.300, sumando 7.300 Perfecto. y he De los sacado 7,000, has proporciones. hecho una planilla, ¿no ve? Ya no, licenciado, he hecho por proporciones, suponiendo que, digamos, estamos pagando. No, a ver, así haríamos. Vas a corregir tu cuadro, veremos. Sí, Si está bien. estamos pagando del total que está en el balance 7,900, tendríamos que pagar en la misma proporción los aportes patronales. Calculamos el aporte patronal 17,71, 16,71. ah, perdón, 16. Algunas entidades aportan a Infocal también, pero vamos a trabajar para el sector público con 16,71, pero podría ser 17, por ahora 16,71. ¿Cuánto te da de 7,900? Eso. Listo, nada más, eso contabilizamos, porque está viniendo de los saldos anteriores, ¿ya? En esa misma proporción, Y la ¿sí? diferencia, ¿no, licenciado? ¿No? Para los sueldos. No, 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 no la diferencia. Recordamos lo que es el aporte laboral y lo que es el aporte patronal. El aporte laboral es de descontar del sueldo. El aporte patronal es otra carga. Entonces, en este caso, no hay aporte laboral, no hay aporte laboral. Estamos pagando el pasivo que está en el balance. Ah, está bien. ¿Ve? En el balance solamente tenemos una cuenta por pagar que se llama sueldos por pagar y aportes patronales por pagar. De ahí estamos pagando. Está bien. Nos da el dato, nos dice solamente estamos pagando parte de sueldos, ¿cuánto? 7,000 no sé cuánto. Y de esa misma proporción estamos pagando los aportes patronales. ¿Ya? Está bien, licenciado. A ver, Entonces, eh, el eh, asiento, el asiento contable va a ser aportes patronales por pagar, sueldos por pagar, muy bien, y aportes patronales por pagar lo que ha sacado el cargo. Contra, van. ¿Sí? Eso. está Eso bien. estamos haciendo. ¿Está bien? Sí, sí, Ok. Ahora, tercero, la venta, lo mismo. Tercer momento de registro del ingreso. Diríamos banco contra ingresos, la venta de servicio. Venta de servicio. Licenciado, ¿por qué sueldos por pagar es 7.900? El enunciado, fijaremos el enunciado. sí, dale. ¿Qué dice el enunciado? Los salarios pagados mediante cuenta corriente de 7.900 más 7,900. los ¿No ve? aportes patronales. Escuchame. Ya, ahora, escuchame. Dice los salarios pagados mediante cuenta corriente 7,900. Ahí tenemos este pasivo. ¿Lo ve? Dice sueldos por pagar 14,000. Parte de esto estamos pagando. 7,900. ¿Y cuánto de aportes patronales? Estamos sacando de 7,900 el 16,71. Esos cálculos ha hecho y de ahí estamos pagando. ¿Sí? Parte nada más. ¿Se entiende, señorita?
Eh, 7.900, licenciado, es lo que sale de banco, ¿verdad? Más el aporte. Ah, Patrón, ya entiendo. más el aporte, ¿cierto? ¿A dónde está el asiento? Hemos hecho, ahí está. Sumamos los dos, estamos pagando tanto los sueldos como los aportes que estaban retenidos en pasivo. El gasto ya sí contabilizado antes y estamos pagando con banco la suma de los dos. ¿Sí? Eso nos vamos a dar cuenta cuando hagamos la planilla para el nuevo sueldo. Sigamos avanzando. En el siguiente asiento está el banco contra los ingresos por venta de servicios. ¿Ya? Ahí no hay problema. Repito, no estamos contabilizando débito fiscal ni crédito fiscal. Entonces, vamos. ¿Qué dice? Mediante cuenta corriente se paga los gastos por energía eléctrica, según factura. Ahora ya. Ese asiento, 5.800. Vamos a contabilizar. Ya, gastos por energía. Ahora pon ahí. ¿Cuántos gastos por energía? 5.800, ¿no? 800, sí, sí. Ya. De ese monto saca el 13%. Es eso, ¿cierto? Ya. Pagamos con banco, abona banco. A ese le vamos a llamar. No, 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 no. Estaba bien lo que has hecho antes. ¿Cuánto era el gasto? Ah, perdón, Gasto, ¿cierto? Ya. Banco, banco, vas a pagar los 5.800. No, 5.800. Ya. Y abajo, 754. El 13. Perdón. Sí, 754. Es, ¿no? 754. Ya. Habíamos dicho, lo que hemos leído en la norma, la resolución suprema, no hay débito, por lo tanto no hay crédito, pero sí se transforma en una entidad de información tributaria. Por lo tanto, va a contabilizar en cuentas de orden los impuestos que no afecten a disminuir el gasto ni el pago. Aquí le vamos a llamar entonces 81.110. Ponle ahí código 81.110. En tu código 81.110. No, pues arriba, en el debe. En el debe, ¿dónde está? Ahí. ¿hace cuánto? Crédito fiscal por liquidar. El es. Y el pasivo lo vamos a poner al abono. Exactamente. Exactamente. Eso nada más es. Entonces son cuentas de orden. No se olviden, el 1 es activo, el 2 pasivo, el 3 patrimonio, el 4 rey, el 5 ingresos, el 6 gastos, 7 ajuste y 8 cuentas de orden. ¿Ya? Está en cuentas de orden, ¿no? No ha afectado el crédito fiscal a disminuir el gasto, eso nos ha dicho la norma. No, el costo se paga el total. El presupuesto se ejecuta el total, solamente en cuentas de orden, el 13%. Cuando declaremos, vamos a revertir esas cuentas de orden. ¿Ya? Eso es todo. Vamos a la siguiente. ¿Qué dice? Los gastos por combustible. Igualito, igualito. Gasto combustible contra banco, pero sus cuentas de orden. Bien, ¿no? Ya estamos ubicados en eso. Vamos a la siguiente. ¿Se entiende, jóvenes? Cualquier duda, por favor, en ese momento, plantéenme.
La siguiente transacción. De los fondos en avance, se rinde cuentas por bolivianos tanto en pasajes según factura y el saldo se deposita en cuenta corriente. Igualito. Hacemos el gasto por pasajes contra banco y las cuentas de ojo, ¿no? Por ese modo. Ahorita vengo. Sigan. ¿Seguimos? Ya está. Sí, Entonces, esa es la forma en la que nosotros vamos a contabilizar todo lo que se refiere a impuestos en instituciones descentralizadas sin fines de lucro, que no tengan fin de ganancia, sino de servicios, ministerios e instituciones públicas sin fines de lucro, ¿ya? No tienen débito ni crédito. Si facturan, no tiene derecho a crédito fiscal. Por lo tanto, no hay débito ni hay crédito fiscal, me parece. Esa es la forma. ya está, licenciado. Siguiente. Banco, fondos en avance muy bien, se han rendido, está ahí y está el 1170. De 9.000 has sacado, ¿no? Del gasto, ¿no? Sí, sí, de los 9.000, licenciado. Ok, muy bien, esa es la forma. Vamos a la siguiente transacción, entonces. Ahora, fíjense en esa transacción, no la cambies. Dice, de acuerdo al convenio de donación, recibe fondos para la construcción de postas sanitarias por 15.000. Este es un fondo que está recibiendo de un organismo internacional. ¿Para qué? Para un fin exclusivo. No es un ingreso de operación, no es un ingreso para gastarlo en otra cosa, no es un ingreso normal. Están transfiriéndonos un dinero, puede ser de una donación, puede ser de un préstamo, pero para construcción, ¿ya? Que va a ser de dominio público. Entonces dice, ¿sí? De acuerdo con el de donación recibe fondos para la construcción de postas sanitarias, 15.000. Importe directamente abonado en cuenta corriente. Entre paréntesis le podríamos poner ahí para dominio público, ¿ya? Para que nos podamos entender esto. Entre paréntesis es el dominio público. Es decir, es la entrega que se va a hacer a toda la comunidad, el cual lo va a usar irrestrictamente. Irrestrictamente. No se va a convertir en activo fijo. ¿Ya? Entonces, de esta manera, ese ingreso lo vamos a utilizar bajo una cuenta que va a ser ingreso por donación. Esa sería una clasificación por fuente de financiamiento. Por fuente de financiamiento. ¿Quién está financiando esto? Un organismo internacional. No sabemos en este momento. Simplemente lo vamos a hacer. Banco contra ingresos. Y es un ingreso transitorio también, porque ese se ve desapareciendo a medida que se transfiere el dinero a la construcción de dominio público. ¿Ya? El asiento contable que vas a hacer va a ser banco, directamente banco contra el ingreso por donación. ¿Le pongo donación para capital o...? No, todavía no. Pon ingreso por donación. Entre paréntesis le podemos poner ingreso
por donación, ponle OF, organismo financiero, OF, O.F, ya, muy bien. Recuerden que esto utilizamos para hacer el comprobante, ¿no? Cuando hagamos el comprobante ya por programas y por ingresos, OF significa organismo financiador. ¿Quién puede ser? Una entidad del exterior, ¿no es cierto? Que está donando los recursos. Bien, hasta ahí ya sabemos el monto. Eso se va a utilizar exclusivamente para construcción. Puede ir a una cuenta separada, ¿no? Cuando se vaya gastando. O puede controlarse en la misma, pero depende del control que exista en la entidad. Podríamos abrir una nueva cuenta, si quieres le pones Banco uno, si quieres, si no, directamente con eso. No hay problema. Ya, además que va a haber un mayor de la cuenta de bancos que va a identificar la transacción respectiva, ¿no? Sí, sí, licenciado. Bien, vamos. Sigamos avanzando con los otros casos. Bien, ahí viene otro ingreso. Los ingresos propios. ¿Qué No, dice, licenciado. perdón? ¿Qué dice? Ahí, Desembolsa 3.800 con Banco Unión para conclusión de la construcción en proceso de pero bienes de dominio privado. eso ya es otra cosa. Bienes de dominio privado. El asiento contable va a ser construcción en proceso de bienes de dominio privado contra banco. No se olviden, dominio privado se va a convertir en activo fijo. No es para entregar, es directamente activo fijo, ¿no? Ahora, podemos suponer que es el mismo bien que en el balance inicial está como construcciones, al cual le vamos a ir aumentando hasta que se concluya. Recuerda, tenemos ahí la cuenta. Si lo podríamos codificar después, va a ser importante, ¿no? La cuenta específica. Va a haber una cuenta específica y va a tener su cuenta auxiliar, inclusive, ¿no? Ya está ahí, 3.800 más hemos aumentado. Pero es de dominio privado. Sigamos avanzando. Bien, esos son ingresos propios. Entonces, origen del financiamiento o fuente de financiamiento es interna, pero origen de financiamiento son recursos propios. Vamos a contratar banco contra venta de valores, ¿no? Valores. O sea, las entidades venden valores, venden formularios, como la universidad, por ejemplo, les vende certificados de notas, les vende formularios, trámites, etcétera, así. Un ingreso de operación. Les voy a diseñar un ejercicio con aplicaciones presupuestarias para que se pueda entender más. Los sueldos, ahora, estos sueldos ya son del periodo que estamos hablando, no vienen del pasivo. Entonces dice, los sueldos de la gestión anterior se devengan y pagan, como si los sueldos de la gestión, no, no de la gestión anterior, por favor, borracho, ¿Ya está, licenciado? son de la gestión nomás. ¿Ya? Los sueldos de la gestión se devengan y pagan. Y aportes patronales son calculados mediante cuenta corriente. Ahora sí puedes hacer una planilla a un ladito. Podemos hacer una planilla que nos demuestre todos los cálculos que hemos hecho, tanto patronal como laboral.
¿Cuál es el monto total de los sueldos? Sacamos el 1271 y aparte sacamos el 1671, más el aguinaldo, 833. ¿Sí? Pensando que solamente de esa planilla es un mes, digamos. Habíamos dicho que dentro de lo que es las instituciones públicas y ministerios no hay previsión, ¿no? No hay previsión para indemnización, no se paga indemnizaciones. Esta necesidad sería. ¿Ya? Entonces, el sueldo es el total, que sería 9,000. Aportes patronales por pagar. Muy bien, aportes patronales. Aguinaldos. Eso sería. Todo igual, ¿no ve? Recibo, el aporte laboral, el aporte patronal y aguinaldos por pagar. Muy bien. Esa es la planilla. Eso corresponde a la gestión. Ese sería el asiento contado por el devengado de la planilla. Ahí no creo que haya más dudas, ¿no es cierto? Estamos con todo. Ahora, sería como estuviéramos pensando en una planilla solamente correspondiente a un mes, por eso el 833. Si eso se junta el aguinaldo los 12 meses, sería un sueldo entero, ¿cierto? Y vamos a la siguiente entonces. Se registra el devengamiento, entonces, sí, de gastos por pasajes por 4,200, según factura. Igual, devengamiento, nada más.
¿sí? Al final del ejercicio vamos a voltear todo lo que va a ser los impuestos por liquidar, ya como si estuviéramos declarando. Vamos a voltear al final, cuando acabemos. Listo, licenciado. Ese sería el siguiente. Ok, listo, perfecto, muy bien. Vamos al 3. ¿Ese? Sí, licenciado. Ahora, fíjense ahora. De acuerdo al contrato de desembolsos mediante Banco Unión, se desembolsan por la construcción de puestos sanitarios. 12,000. 12,000. ¿Cuánto nos han desembolsado para la construcción? Creo que era 25, ¿no? Sí, licenciado. Esta parte ya estamos pagando. Entonces, el asiento contable va a ser, escribamos el asiento contable, va a ser Todos los puestos sanitarios. construcciones en proceso de bienes de dominio público. El monto que estamos, ahí va. Muy bien. Muy bien. Ahora, vamos a abonar a banco. Crédito fiscal. Abrite un débito más ahora, una casillita más para un debe. Y un haber vamos a tener, un debe más. Ya, licenciado. En el debe, ya, esperemos un ratito. Hola, hola, hola. Conchi, ¿qué estás haciendo? Jugando seguro, ¿no? Sí, escúchame. Ah, hermano, ¿tú has hecho tu declaración para que ya no te descuenten el aporte a las AFPs? Yo ya he hecho. No, 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 no. Es mejor hacerlo. Nosotros, tú y yo, ya hemos cumplido nuestros aportes. Tenemos 33 años, todo, ¿cierto? También tienes de otras partes que has aportado, no sé. Entonces, por ejemplo, yo ya aportado ya todo. Ya no nos conviene seguir aportando. Entonces, hemos hecho el trámite para que no nos descuenten esa parte y nos puedan devolver una cantidad. Por lo a mí me están devolviendo 8,000 bolivianos de los últimos 2 meses, pero ya no me van a descontar. Ya no vamos a, es que no tiene sentido seguir aportando porque no aumenta nuestra renta. Nuestra renta ya es una cosa. Entonces, quiero que, ¿sabes qué? Le pago unos pesitos a mi hijo para que me lo haga. Haz lo mismo, te contactaré con él. Al Rudy está haciendo sus trámites. Que te lo saque todo, le das un poder para que te lo hagas exclusivamente esos trámites a las AFPs. Mira, nos salvamos de 2,000, creo que nos descuentan mensualmente. ¿Ya? Ya no te van a descontar y te van a devolver un monto además. ¿Sí? Le voy a decir que te llame, hazlo eso, hermano, nos conviene y ganamos tranquilamente eso más. ¿Ya? Ya, ya. Le voy a decir que te llame. Ya, hermanito, ya, ya. ¿Listo? Ya. Nada, hermano, todo bien, más yo tranquilo, vamos todavía. Ahorita estoy en Cochabamba, lo he traído a mi nieto que en un campeonato ya está participando en el nacional de tenis. Entonces, el George, a los dos tenía que traer, Mauri no ha querido. Sí, sí, pero el otro también tenía, están jugando bien, hermano. Yo he ido a la escuela, pero no se animaba el Mauricito, y al final se animó y era tarde. Aquí lo he traído al George, es quinto campeonato y el quinto torneo. Está en el Nacional bien, ayer ha jugado, ha ganado, en la tarde
a jugar al ganado, hoy esta tarde juega dobles y mañana otra vez inglés. Pucha, o sea que se está yendo bien al chango. Estoy aquí con él, hermano. Sí, 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 sí. Así, Gonzalo. Sí, sí, sí. Entonces, hermano, yo creo que te conviene lo que te he dicho. Rudy te va a llamar y pónganse de acuerdo. Ya, que te lo hagas. Ya, listo, ya, un abrazo. ¿Por qué? Chao, hermanito. Chao, gracias, hermanito. Chao. Ah, hola, hola. Sí, licenciado, se lo escucha. Mil disculpas por no he cortado mi teléfono. Sí, ya, mil disculpas. Estamos en Banco Crédito. Ahora, ¿qué ha pasado con la plata? Nosotros, cuando hemos recibido el dinero, hemos puesto banco contra ingresos, ¿no es cierto? Ahora lo que vamos a hacer es directamente hacer la disminución de ese ingreso, rebajar ese ingreso, la cuenta que hemos puesto, ¿Lo debito? sí, lo debitas en la porción que estamos utilizando. No el banco, sino, perdón, el ingreso, ¿no? En Sí, la sí, aquí, porción. ¿Dónde está nuestra cuenta? aquí está el ingreso, licenciado, es la donación por... Eso, eran 15.000. Sí, Entonces, licenciado. ahora esta vamos a disminuir por 12.000. Ingresos por donación lo disminuís. ¿Contra qué cuenta? Ponen el débito, ingresos por donación, 12.000. Créate una cuentita, en un espacio más, ¿no? ¿Dónde está? Ah, ya está. Sí, Ahora sí. abonamos la cuenta patrimonio público. Su contracuenta de la construcción en procesos es patrimonio público 12.000. ¿Ya? Si nos damos cuenta, esta cuenta de patrimonio público está yendo a la par con construcciones. Con esto vamos a aumentar a construcciones 12.000 a lo que teníamos en el balance inicial y va a la cuenta patrimonio público 12.000. Ya van a tener el mismo monto. ¿Entiendes? ¿Te das cuenta? Sí, licenciado. Si vamos al balance, estamos aumentando 12.000. ¿La verdad? Al balance inicial. Al inicial, la verdad. Eso, licenciado. ¿No? Ahí teníamos en el balance inicial construcciones de bienes de dominio público 12.000, ¿no? Ahora estamos aumentando 12.000, ya vale 24.000. Y patrimonio público teníamos 12.000, con lo que estamos abonando ya va a aumentar a 4.000, a 24.000. Está yendo paralelo, ¿ya? Ese es el procedimiento entonces para la construcción de dominio público. Tiene que venir un ingreso y ese ingreso va a ir debitando, desapareciendo el ingreso, porque no es ingreso como tal, sino transitorio, ¿no? Sí, licenciado. Fin exclusivo. ¿Ya? ¿Se entendió, jóvenes, hasta ahí? Sí, licenciado, me parece sí. Perfecto. Vamos a la otra más, a la otra transacción. Veremos si podemos terminar. ¿Qué tenemos? Deben a 18.000 por concepto de ingresos de venta de servicios. Devengamiento, listo. Y ponle ahí, ingresos por venta de servicios, ¿no? Ponle ingresos por cobrar o le pondremos cuentas por cobrar y entre paréntesis le ponemos ingresos por servicio. Está bien. Cuentas por cobrar, entre paréntesis, ingresos por servicio. Vamos a procurar utilizar auxiliares desde ahora, ¿no? Cuentas por cobrar, ¿qué auxiliar? Ingresos por servicio, ¿no? Ya está. ¿Cuánto es? Es contra ingreso. Eso es devengado. Muy bien. Es por 18.000, licenciado. Perfecto. 18. Por ejemplo, ahí, ¿no? En ese asiento, cuando hagamos las eliminaciones, vamos a tener que eliminar eso. ¿Por qué? Porque no hay movimiento de efectivo. Afecta al balance, afecta al estado de resultados, a todo, pero menos al flujo de efectivo porque no es movimiento de efectivo, ¿no? Todo lo que es devengado no es movimiento de efectivo, ¿ya? Eso vamos a ver en los mayores ya, vas a aclarar. Bien, sigamos con la otra.
Vende parte de las acciones y participaciones de capital en bolivianos 12.000. Ahora, fíjense, en el balance tenemos cuentas de inversiones, ¿no? Acciones y participaciones de capital. Parte de eso estamos vendiendo. Miren, tenemos 14.000. Parte de esto estamos vendiendo. Tenemos que identificar cuál es su costo y en cuánto estamos vendiendo. Vamos a la transacción. De los 14.000, dice, estamos vendiendo 12.000, siendo su costo 7.000. 7.000 el costo. Entonces, el asiento contable que vamos a hacer va a decir banco, ¿cuánto estamos recibiendo? 14.000, ¿no? 12.000, perdón, 12.000. Sí, 12.000. 12.000. ¿Ya? 12.000. Vamos a abonar, deja un espacito ahí, vamos a abonar acciones y participaciones de capital. Estamos dando baja por 7.000. Y la diferencia, ¿qué es? Ingreso por venta de acciones y participaciones de capital. En el activo fijo igual va a ser eso. Igual vamos a hacer, hay que ver qué costo estamos vendiendo, pero en cuánto. Uno es el precio de venta y otro es el precio de costo. ¿Sí? Ya está. Muy bien. Vamos a la siguiente. Esta Vende. No, ¿qué dice? entrega al personal. Entrega al personal de la entidad por concepto de viáticos, 4.500, con las respectivas retención impositiva. ¿Qué dice? Y paga 2.500 por concepto de con pasaje. factura correspondiente. Ya. Bien, hagamos el asiento contable. Va a ser gasto por viáticos. Viáticos. Gasto por viáticos. ¿Ya? Ahora, esos viáticos que le estamos dando a la persona, le vamos a retener el 13%. ¿Por qué? Para que no rinda cuentas ya. Directamente ya le estamos dando menos el 13%. Entonces, va a ser gasto por viáticos el total. ¿Cuánto es el total? 4.500. Ponle 4.500. Ahora, ponle pasajes, que es el otro, ¿no? Servicio de pasajes, Interior del proyecto. ¿ya? Gasto por pasajes nomás. Gasto por pasajes nomás. No, auxiliar tendría que ser a quién, digamos, pero no necesitamos poniendo todavía gastos por pasajes. ¿Cuánto es el total también? 2.500. 4.500. No, 2.500. 2.500, ya. Sí. Ahora, el impuesto. Primero, el impuesto al IVA. Ya, retención IVA también, puede ser. Está bien. ¿Qué se llama? Retención, sí, está bien. Perfecto. De los 4.500 nomás, ¿no? Sí, sí, del 4.500. Ok. Y banco, la diferencia. Y en cuentas de orden, el 13% de... Exactamente, muy bien.
13% de los pasajes, la factura. A ver si lo vas a poder codificar después, ¿no? Como estabas abriendo. Listo. ¿Se entiende el asiento, jóvenes? ¿Saben? Está en la contabilidad general es lo mismo. Bien. ¿Cuántos nos faltan? ¿Cuántos asientos? Son 20, nos faltan Falta 4 asientos, 5 una asientos. más. Haremos esa compra de muebles, ¿no? Sí. Esto es- ¿Ya? Listo. Muebles y enseres, equipos de computación, los impuestos retenidos y banco, o digo, cuentas de orden y banco y cuentas de orden. Este. Perfecto. Listo. Un hito más podemos alcanzar, a ver, ¿cuál más es? Compra una cuota de participación de capital. Igual, acciones y participaciones de capital. Acciones y participaciones de capital. Ya. Cuentas de orden, impuestos. Se saca 13% del efectivo de las acciones. Claro. Lo que estamos hablando es de De las acciones. cuentas de orden, ¿no? Sí. Le coloco la cuenta de orden, se saca el 13%. Claro, claro, la 800, misma que utilizo. Pero no están facturando, estamos comprando una acción. Sí, estamos comprando una acción. Es una cuota de participación, es una acción. Cotel, por ejemplo, no tiene acciones, tiene cuotas de participaciones, pero te factura. Sobre la factura estamos sacando el 13%. Ahí está. Ese es el mismo. Listo, ¿cuál más viene? Acceso del ejercicio, las depreciaciones netas son muebles y enseres 2.200 y equipos de computación 1.300. Ah, ya, eso ya sabemos hacer. Acceso de la gestión, la expresión de valores. Precisiones y esto. Ya, ¿lo puedes hacer eso? Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Ya, lo haces eso y lo mayorizas. Entonces, para el día martes ya vamos a tener mayorizado todo e inclusive puedes preparar la hoja, si puedes, Sí, si sí, tienes sí. tiempo. ¿Ya? Preparas la hoja y comenzamos nuevamente el análisis que hemos hecho de variaciones, que es un análisis horizontal, para ya comenzar a armar la hoja de trabajo y sacar los estados financieros.
Al Está bien. final, el último asiento que vas a hacer va a ser el de revertir, ¿ya? Los gastos contra ingresos. Revertir, no, el- revertir los impuestos, ¿no ves? sí, los impuestos, los cuentas de deuda, perdón. La 800. Es- ¿Qué más de transacciones? Muéstrame qué transacciones más hay. Quisiera hacer una transaccioncita más. Transacciones, esta es la última transacción. Le aumentaremos si le aumento una transacción Ya está para bien. entregar el bien, le aumentaremos una, Ya ¿ya? está bien. Entonces pondremos el 18, ponle así, ponle la entidad efectúa el pago de la construcción en proceso de dominio público. Y procede a la reversión del patrimonio público por entrega a la comunidad. Ese cientito más lo haremos juntos. Está ¿Ya? bien. Lo haremos juntos ese cientito ahorita. Después ya lo corriges. Entonces, vamos a hacer un asiento. ¿Cuánto nos han desembolsado para la construcción? 14.000. En proceso de dominio público, Nos han desembolsado 14.000, ¿no ve? aquí está la licencia de dominio público 12.000. Ya, valía 12.000, Sí, después pero nos han desembolsado el ingreso 14.000. sí, que debe ser, aquí está la licencia, esto es. No son 12.000. 12.000, pero ¿cuánto nos han dado el ingreso anterior? A ver, más recibiste. De los organismos financieros, Claro, sueldos. banco contra ingreso por donación. Era 15.000, ¿no Aquí ve? está, 15.000, sí. Sí. Ya hemos revertido 12. Vamos a revertir 3 más. Entonces Sí. vamos a hacer, el asiento va a ser como hemos hecho el anterior. Hicimos construcciones en proceso de bienes de dominio público. Copiarlo ese asiento. ¿Puedes copiarlo o no? Sí, puedo copiarlo. Búscalo a ver. Es. Listo. Ese asiento más. ¿Sí? Solamente que ahora lo vamos a hacer por la diferencia, 3.000. Aquí, entonces cargo 3.000 ahí, ¿sí? El crédito fiscal por liquidar, ¿cuánto da? 13% de 3.000, 390. ¿ya? Ingreso por donación revertimos por 3.000. Banco desembolsa 3.000 y patrimonio público 3.000. ¿Sí? Con eso, si sumamos todo lo que vale esta construcción en proceso, sería que tenían el balance inicial 12.000 y ahora ha costado 15.000, serían 27.000. Sí, licenciado, con los 15.000 más, sí, Entonces, hacemos la reversión, un asientito más áspero. Ven, hacemos la reversión ahora. La reversión va a ser ahora patrimonio público, debitamos, contra abono de construcción en proceso de bienes de dominio público. ¿Ya? A nivel de mayores, patrimonio público seguro que tiene 27.000. Vamos a revertir 27.000. Y la construcción también vale 27, los revertimos.
¿Ya? De tal manera que el ingreso quedó en cero por donación, no hay, ya se ha utilizado. Listo, eso es todo. Esa es la reversión de las dos cuentas. ¿Ya? Se terminó la construcción, pagamos la última factura y revertimos. ¿Por qué revertimos? Porque ese bien estamos entregando a la sociedad, a la comunidad. No es activo fijo, se queda en cero. Eso vas a demostrar con los mayores. ¿Ya? Y haces estos otros dos asientitos más, uno por las depreciaciones, otro por la actualización, contra rey nomás. Vamos. Y listo, los mayoristas y comenzamos a trabajar la hoja de trabajo. Cualquier aclaración que tengan, me lo hacen el día martes, ¿ya? Hasta ahí hemos quedado entonces perfectamente. Fernando, gracias, te agradezco mucho, ordenarlo bien bonito, terminarlo y si quieres lo pases para que todos trabajen también y hagan sus hojas, ¿sí? Pasas para que hagan sus hojas porque nadie hace, miran nada más, después van a tener problemas. Este es el último ejercicio que hacemos de la primera parte para el examen, así que preocúpense. Quedamos acá entonces, jóvenes. Gracias por su atención. Nos vemos el día martes. ¿Ya? Hasta luego, jóvenes. Gracias, Hasta luego.